Lo que haremos en este video es crear una fuente de alimentación regulable de 1.5 a 13 voltios con un regulador LM317. Para ello necesitamos los siguientes materiales: un transformador de 220 voltios a 12 voltios, generando 1 amperio, 2 capacitores de 220 microfaradios que soportan 35 voltios, un capacitor de 100 nanofaradios, un regulador LM317, una resistencia de 240 ohmios y un voltímetro DC. Ahora procederemos a ensamblar nuestra fuente, ya teniendo todos los materiales. Lo primero que haremos es hacer el puente rectificador con 4 diodos, aunque podríamos conseguirlo en una tienda de electrónica previamente armado. Colocamos el primer diodo en directo y a la salida del primero colocamos el otro diodo en inversa, con el primero pero en serie. Ahora colocamos otro diodo a la salida del segundo, para colocar el último en serie, pero en directa, quedándonos así nuestro puente rectificador. Después de haber creado el puente rectificador, le colocamos un capacitor de 220 microfaradios que soporta 35 voltios de la manera siguiente. Después de la salida y entrada de los diodos en serie, sacamos el positivo y negativo que irán asimismo al positivo y negativo del capacitor para polarizar el circuito. Una vez hecho esto, colocamos el primer capacitor. Hacemos un puente del positivo del primero al positivo del segundo capacitor, que tiene una capacidad de 0.1 microfaradios, y hacemos lo mismo con el negativo de ambos capacitores. Ahora colocamos el regulador de voltaje LM317, haciendo un puente desde el segundo capacitor hacia la salida del regulador. Después colocamos una resistencia de 240 ohmios de la entrada al polo tierra del regulador. Después de eso colocamos otro capacitor de 220 microfaradios que hará la función de estabilizar el voltaje. Lo colocamos sacando un puente de polo tierra del regulador al positivo del último capacitor. Ahora colocamos un potenciómetro de 5K para regular el voltaje. Hacemos la conexión de la salida del potenciómetro a la entrada del regulador y del negativo del último capacitor y del negativo del segundo capacitor hacia el polo tierra del potenciómetro. Para medirlo colocamos un voltímetro de VDC, o sea continuo, para comprobar cuánto voltaje está pasando por nuestra fuente. Ahora vamos a ver el funcionamiento de nuestra fuente que hemos creado. Para ello necesitamos un transformador. Este lo compramos en una tienda de electrónica, aunque se puede usar reciclado, ya sea cualquier equipo electrónico. Los radios antiguos traen uno, nosotros decidimos comprar uno. Y el funcionamiento es que con el potenciómetro nos va regulando el voltaje. Como podemos ver, el foco va aumentando su intensidad conforme le vamos dando al potenciómetro hasta llegar a 13 voltios. Y este ha sido el funcionamiento de nuestra fuente creada. Circuito de agua. Crearemos un circuito sensor de llenado de agua. Para ello
utilizaremos los siguientes materiales: una resistencia de 10 ohm, una resistencia de 220 ohm, una resistencia de 1 kilo ohm, una resistencia de 120 kilo ohm. También utilizaremos un circuito integrado LM555, un condensador cerámico de 0.1 microfaradio y un transistor 2N3904. Para el armado del circuito procederemos de la siguiente manera. Colocamos la resistencia de 1 kilo ohm en serie con otra resistencia de 120 kilo ohm. Ahora colocamos el circuito integrado LM555. Después de haberlo colocado el integrado, procederemos a colocar la resistencia de 220 ohm a la salida del circuito integrado. Después de haber colocado la resistencia de 220 ohm, colocamos el transistor 2N3904, cuya base estará en serie con la resistencia. Después de eso, colocamos el capacitor de 0.1 microfaradio, cuyo negativo estará conectado al negativo del integrado, y de ese mismo punto haremos un puente al colector del transistor. Luego, colocamos una resistencia de 10 kilo ohm en serie con el voltaje alterno del integrado. Ahora, para sacar los puntos de alimentación, lo hacemos de una pata del resistor. De ahí sacamos el positivo y el negativo lo sacamos del negativo del capacitor. Sacamos los puntos de prueba de la siguiente manera. El umbral del integrado sacamos el negativo y el positivo lo sacamos del disparador del integrado. Finalmente, para las salidas de la alerta sacamos el positivo del resistor de 10 kilo ohm y el negativo del emisor del transistor. Muy bien, después de haber creado nuestra fuente de alimentación regulable, por medio de nuestro potenciómetro, vamos a darle corriente al circuito, que es un sensor de llenado de agua. Como podemos ver, aquí están pasando siempre los mismos 12 voltios, depende de cuánto le demos, y acá a nuestro circuito le está llegando una corriente de 2 voltios. Cuando las dos terminales tocan, en este caso el tanque que hemos simulado, cuando tocan el agua hacen cortocircuito y envían una alarma que indica que nuestro circuito está funcionando correctamente.